Gracias, Naomi. Vamos a arrancar entonces con esta Nos va a primera dar puntos si lo grabamos, profe. sesión. Ya lo están haciendo. Muchas gracias. Va. Si me participa, sí le voy a dar el punto. Vaya, así que vamos a iniciar entonces. Ahí les aparece lo que es una portada, Colegio Joyas de Serén, clase virtual, materia, docente responsable, mi persona. Para este día, como les decía, vamos a hacer el abordaje teórico de la guía de aplicación. Se va a habilitar hasta el 30 de mayo y su fecha de entrega va a ser el 5 de junio. Vamos a hacer una inducción a una ley que es bastante interesante y curiosa, que es sobre la ley de Gauss de campo magnético. Antes de iniciar y adentrarnos de lleno a lo que es el contenido de la clase, le voy a pedir a alguien que me haga el favor de leer la frase, esa frase de Albert Einstein. Levanta la mano y yo le cedo el micrófono. No creo. Naomi, ¿puede habilitar su micrófono? Dice, no veas el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para adentrarte al maravilloso mundo del saber. Muchas gracias. Y en efecto, Albert Einstein nos hace una invitación de que no veamos el estudiar o que tengo que estar en clase o que tengo que hacer la tarea, para ponerles un ejemplo, como algo obligatorio que tenemos que hacer o forzadamente lo hacemos, sino de que, para darles un dato, no se sabe si saben un poco de la biografía de Albert Einstein, pero él fue un físico teórico, fue muy importante para el área de la física. Él descubrió las leyes del tiempo, vio de que el tiempo es relativo a cada persona, cada observador, vio de que el espacio se comporta como una tela, se puede doblar, deformar. En síntesis, él hizo unos aportes, pero muy significativos para la humanidad. Incluso mucha de nuestra tecnología deriva de las ideas de Albert Einstein. Y él nos hace esa invitación de que cada oportunidad que tengamos de estudiar, de conocer algo nuevo sobre la realidad, es una oportunidad maravillosa, ya que nos trae más sabiduría para nosotros y con ello vamos a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y prácticamente esa es la invitación que nos hace, de que cada oportunidad que tengamos para estudiar, veámoslo como algo maravilloso. Así que vamos a dar paso a la agenda de lo que es esta primera clase teórica. Les voy a pedir de que en su cuaderno anoten esta agenda con estos 4 puntos, ya que van a realizar posteriormente a las clases lo que es un resumen de una página. Pueden hacerlo en formato de infografía o un esquema o un mapa mental, el resumen, y ese resumen me lo van a enviar al correo o vía WhatsApp, como se les facilite a ustedes, ya que a mí me va a dar constancia de que en efecto hemos estado de lleno en la clase. Así que vamos a anotar la agenda con esos 4 puntos. El primer punto de agenda es presentación del tema de la ley de Gauss para campo magnético. Segundo punto de agenda, desarrollo y ejemplificación en la vida cotidiana de la ley de Gauss. Tercer punto, dinámica, análisis de casos cotidianos de la ley de Gauss. Y 4 puntos, conclusiones y cierre. Así que les voy a pedir de que anotemos la agenda con los 4 puntos, y luego de que hayan anotado la agenda, escriben en su cuaderno tema, ley de Gauss para el magnetismo. Y de allí en adelante van anotando ideas clave de las explicaciones que vayan surgiendo en la clase. De igual manera, si vamos un poco rápido, no se preocupen, ya que yo les voy a facilitar posteriormente esta presentación en el grupo de WhatsApp para que vayan haciendo más tranquilo el resumen. Pero ahorita sí necesito de que anoten la agenda y el tema ley de Gauss para el magnetismo. Cuando ya lo hayan hecho, me confirman por favor en el chat de que ya lo hicieron. Me confirman en el chat cuando ya hayan finalizado, o le dan el clic al me gusta que aparece ahí de la mano, para yo darme cuenta de que ya lo hicieron. Muy bien, excelente Naomi, excelente, excelente Gabriela.
Muy bien, Javier. Muy bien, Vanessa, excelente. Muy bien. Excelente, René. Muy bien. Patres, muy bien, Dermi, Gilma, excelente. Veo que habemos un quórum suficiente. Si en dado caso no lo lograron apuntar, no se preocupen, que yo les voy a facilitar posteriormente la presentación. Así que los indicadores de logro que vamos a estar logrando en esta actividad será representa, analiza y explica la ley de Gauss para el magnetismo, indaga y explica con interés el origen del campo magnético de la Tierra y de algunos materiales del entorno. Así que vamos a comenzar con esta primera parte de la clase, el tema ley de Gauss para magnetismo. Para inducirnos al contenido del tema, primeramente esta ley, como ustedes saben, como las leyes de Newton, como las leyes de Faraday, en síntesis, en la ciencia, para poder organizar un conjunto de conocimientos que son de alta importancia para la humanidad, se hacen en cuanto a las leyes. Y las leyes son inspiradas con base a la persona que hizo el descubrimiento. Y en este caso, la ley de Gauss fue descubierta por Carl Friedrich Gauss, el cual fue un físico, matemático, fue un genio de las ciencias. Él desde pequeño ya daba esbozo de que sería un gran genio, un gran científico. Hizo diferentes experimentaciones referentes al campo magnético y el campo eléctrico, y precisamente hablando, Gauss encontró de que los campos eléctricos producen campo magnético. Pero ¿quién fue Gauss? Gauss, como ustedes pueden ver en la imagen 1, ese es el retrato de Carl Friedrich Gauss. Él fue quien descubrió lo que es un teorema o una ecuación física para poder comprender cómo un flujo de corriente eléctrica, como por ejemplo en un electroimán. No sé si ustedes recuerdan de un experimento de que algunos de seguro lo realizaron en ciencias, en el cual en un clavo enrollaban alambre de cobre y luego lo conectaban a una batería. Y al final resultaba de que el clavo se convertía en un imán, tenía fuerzas magnéticas muy parecidas a las de un imán. Por tanto, allí vemos claramente una aplicación de la ley de Gauss, en el cual el flujo eléctrico que atraviesa en el conductor rectilíneo, que es el clavo, se convierte en lo que es un campo eléctrico. Y precisamente es lo que nos dice Carl Friedrich Gauss con su teorema. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Acá tenemos el enunciado general de la ley de Gauss. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el enunciado? Puede levantar la mano o habilitar el micrófono. Voluntario que me haga el favor de leer el enunciado de la ley de Gauss. Dice, el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga que contenida dentro de la superficie, dividida por la constante, ¿cómo se dice eso? La constante cero. Muy bien, gracias, muy amable. En efecto, el enunciado de la ley de Gauss nos dice de que un flujo de corriente eléctrica, así como la de una pila, y como sabemos, posee corriente eléctrica, atraviesa una superficie cerrada, como por ejemplo, como vemos en la imagen 2, una placa o una lámina de acero, metálica o de cobre. Cuando atraviesa a través de esta, en toda su superficie, se convierte o se transforma en un campo eléctrico. Y el campo eléctrico se comporta con líneas eléctricas, valga la redundancia, que forman lo que es la magnitud del campo. Y precisamente eso es lo que nos enseña Gauss. Gauss nos dice de que, y lo que él precisamente descubrió, de que toda corriente eléctrica que circula en un conductor rectilíneo o en una superficie como la que estamos viendo en la imagen, en forma de placa, va a generar un campo eléctrico. Y como vemos en esta imagen, tenemos las líneas celestes son lo que es
el flujo, la dirección del flujo de la corriente eléctrica, y la línea oscura que va en dirección perpendicular y opuesta a E, que es la corriente eléctrica, es el área en el cual va a incidir lo que es el campo eléctrico dentro de esta placa. Asimismo también, acá vemos otra representación. Si cambiamos el ángulo de la placa, acá, por ejemplo, puede estar en unos 30 grados de inclinación. Así también va a cambiar lo que es la dirección del campo, que en este caso es la S. Sin embargo, si ustedes se fijan, las líneas celestes aún se mantienen constantes. Acá vemos otra ejemplificación. Tenemos a 90 grados lo que es la placa. En la imagen D, tenemos de que el campo se alinea con lo que es el flujo eléctrico y por tanto ahí va a ser cero. No hay campo eléctrico cuando está a 90 grados. Y acá vemos otra ejemplificación en la imagen C, en la cual sí puede haber campo ya que el ángulo es inferior a 90 grados. Y precisamente eso es lo que nos habla Carl Friedrich Gauss, que la corriente eléctrica en un conductor, como en un clavo, como en el ejemplo que les ponía del experimento del electroimán, produce lo que es un campo electromagnético. Ahora nos adentramos a unas cuestiones más interesantes sobre esto de la electricidad, de la ley de Gauss, ya que está asociado al magnetismo. ¿Alguien sabe de dónde proviene la palabra magnetismo? Abro el hilo de participaciones, pueden hacerlo en el chat o levantan la mano para habilitarles el micrófono. Gilma Carolina, ¿puede habilitar su micrófono? No, profe, era para el anterior. A este no. Ah, ok. ¿Cómo dijo que era la pregunta, profe? ¿De dónde proviene la palabra magnetismo? De magnetismo. Punto para examen, para quien me diga dónde proviene la palabra magnetismo. ¿A dónde fue inspirada la palabra magnetismo? ¿Sí? Pueden comentar en el chat algunas ideas que tengan al respecto. Viene de la palabra imán. Cerca. Estamos un poco aproximados. De magnes, imán, algo así, del griego. Vamos a ver. Utilizar Google, amigo. No se vale utilizar Google. Con respecto al magnetismo, cuando hablamos de la palabra magnetismo, proviene de Magnesia. Magnesia fue una ciudad griega hace unos 2000 años aproximadamente, en la cual en Magnesia se descubrió lo que es una piedra. ¿Esa piedra cómo se llamaba? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Aún es válido el punto? No Una sé, piedra... profe, tal vez magneto o algo así, magneto, no sé. Cerca, muy cerca. El magnesio. ¿Alguna otra idea? En el caso de la piedra... Magnesio. No era piedra, profe. Magnesita. Se llamaba magnetita. Se llamaba magnetita y esta piedra tenía propiedades ferromagnéticas. Podía atraer objetos metálicos o repelerlos, así como lo hace un imán. Imagínense encontrar, usted va caminando en la nada, se encuentra con una piedra de ese tipo, o sea, uno se queda extrañado, ¿verdad? Y a partir de esa piedra surgieron los estudios del magnetismo, comenzó Tales de Mileto, un filósofo que habló de esta piedra, después intervino lo que es Gauss extendió más el concepto, Hilbert, hasta que ahora en día conocemos mucho el magnetismo, de que es un fenómeno que ejerce fuerzas de atracción o repulsión entre los materiales. La fuerza de atracción, ¿cuándo será? ¿Cuando los polos son iguales o son diferentes? ¿Qué opinan? Diferentes. ¿Y se repelen? Cuando son iguales. Muy bien. Y en efecto, cuando son iguales, se repelen y cuando son polos diferentes, se atraen. Y a partir de todo ello, se fue aprendiendo lo que es el concepto del magnetismo, hasta que ahora en día el ser humano
ha creado estas cosas llamadas imanes. ¿Ustedes creen que los imanes son naturales o son artificiales? Tal vez naturales. ¿Creen de que en la naturaleza van a encontrar un imán así como el que ven en la imagen, en forma de U? Tal vez sea raro, pero es posible, no sé. No. ¿Son naturales o son artificiales? ¿Qué opinan? Yo pienso que son artificiales, profe. O sea, son naturales. Con esa forma, sí, podría decir. Le dan la forma. Muy bien. Y en efecto, lo que han mencionado de que son artificiales es la respuesta indicada, ya que los imanes son un constructo humano y están compuestos de níquel y acero, aleaciones de ambos materiales y magnetita, y a partir de esos tres componentes se forman los imanes, ya que en la naturaleza no vamos a encontrar un imán así en forma de U, en forma de herradura. Lo que podemos encontrar en la naturaleza que se aproxima más a los imanes es la magnetita, que es así, en bruto es natural. Y los imanes son por excelencia la representación de magnetismo. El magnetismo, claro ejemplo, son los imanes. Dejamos de marcar, por favor, en la presentación. Vamos a pasar ahora un poco a los orígenes, lo que les decía, lo de la magnetita. ¿Alguien que me haga el favor de leerme el recuadro de orígenes del magnetismo, por favor? Puede levantar la mano o habilitar el micrófono. Le cedo la palabra a Gilma, aún sigue levantada la mano. La magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso diferreico. Probablemente debe su nombre a la ciudad griega de Magnesia de Tesalia, en la actual prefectura de Magnesia. Muy bien. Y en efecto, lo que les decía de que en el caso de el magnetismo, esta palabra proviene de Magnesia, esta ciudad griega en la cual se realizaron las primeras investigaciones sobre el magnetismo. Los filósofos, como la gente de antes, por decirlo así, tenía más cultura, investigaba y cuestionaba más sobre la realidad y tuvieron la oportunidad para extender un poco más el concepto. Ahora nos vamos a entrar en una cuestión un poco más técnica. Vamos a hablar del campo magnético. Cuando hablamos del campo magnético, nos vamos a referir de que es una región en el espacio que está gobernada por líneas. Líneas que ejercen fuerza en objetos que son ferromagnéticos. Cuando hablamos de ferromagnético, ¿a qué nos referimos? ¿Voluntario? ¿Algo rebuscada la pregunta? Punto para examen, ferromagnético. ¿A qué se refiere lo ferromagnético? ¿Pueden a los imanes ferrosos, profe. Cerca, una definición más relacionada, ferromagnético. ¿A qué se refiere lo ferromagnético? Pueden participar en el chat si no quieren habilitar su micrófono o levantan la mano. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con lo ferromagnético? Cuando nos referimos a lo ferromagnético, vamos a hablar de aquellos materiales que están compuestos por aleaciones de níquel y hierro. Cuando cobalto también aparecía. Sí, y un poco de cobalto. Cuando tiene esos tres componentes, vamos a hablar de este tipo de materiales. Un ejemplo de ese, ¿cuál puede ser? De material ferromagnético. ¿Cuál puede ser? El hierro. El hierro, muy bien, excelente. El cobalto. El níquel. Muy bien. Entre otros materiales que al interactuar con campos magnéticos sufren fuerzas de atracción o repulsión. Por eso se van a caracterizar. Y la representación matemática de un campo magnético, como lo pueden ver en la imagen, es esa. Tenemos el imán en forma de barra, tenemos los dos polos norte y sur y tenemos las líneas. Las líneas de dónde salen
salen del norte hacia el sur. Y si hay algún objeto, algún material que, por ejemplo, se encontrasen dentro de esta área del campo magnético o a lo largo de lo que es de las líneas de campo magnético, va a sufrir una atracción hacia el imán, lo que va a resultar en un cambio del campo magnético y asimismo también va a provocar de que reciba la fuerza de atracción debido a las líneas del campo. Y prácticamente cuando hablamos del campo, esta es la representación. Ahora abro el hilo de participaciones del norte y del sur, de esos dos polos. ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? El sur es el positivo. El sur es el positivo y el norte el negativo. Muy bien. Del negativo sale la carga, salen los electrones y van hacia el sur. Y así sucesivamente. Es como un circuito. Abre el circuito del norte, lo cierra el sur. ¿Alguna pregunta, duda hasta este punto sobre el magnetismo? ¿Estamos todos claros? Ya en la otra clase le voy a traer una novedad, ya que vamos a utilizar lo que son unos simuladores. Van a ver de que son bastante interesantes, bien didácticos. Esto es como la inducción. ¿Estamos todos claros entonces hasta este punto del magnetismo? Sí, profe. Excelente. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Algo interesante, un dato interesante del magnetismo es de que esto aplica no solo a los imanes o los materiales ferromagnéticos, que como todos sabemos tienen polo sur y norte y el polo, tenemos polo positivo y polo negativo, dependiendo de cuál polo estemos hablando. Y en la imagen 4, como ustedes pueden ver, alrededor de ese imán se ha agregado lo que son limaduras de hierro, y genera ese efecto, como pueden observar. Se generan líneas, esas líneas son las líneas de fuerza que acabamos de ver en la lámina anterior, en la imagen de la representación matemática, y allí vemos claramente una evidencia de que el magnetismo sí produce un campo, y ese campo va a ser proporcional al valor de las cargas. Y un dato interesante, como les mencionaba, es de que la Tierra es como un gran imán, un super imán, ya que los polos magnéticos de la Tierra, un dato interesante de ellos es de que no corresponde a los polos geográficos. ¿Qué significa eso? De que en el norte geográfico, allá por Alaska, Estados Unidos, un poco más allá, en los extremos del norte, no está el norte magnético, sino de que está el sur magnético. Y en el caso de lo que es el sur geográfico, ahí se encuentra no el sur magnético, sino que se encuentra el norte magnético. Por tanto, esto lo de los polos tiene que ver con esta inversión magnética que hay en la Tierra. Sin embargo, se dice de que en cierto periodo de tiempo se invierten los polos magnéticos y ocurren ciertos cambios en el clima de la Tierra. Bueno, dicen que ocurre un cataclismo y aproximadamente ese cambio es cada 5.000 años que ocurre ese proceso de inversión magnética. Así como no sé si ustedes se recuerdan de la película del 2012 que habla un poco de que cada 5.000 años que cambian el magnetismo de la Tierra, pues se basa un poco en la teoría real sobre el magnetismo. Sin embargo, falta mucho para llegar a ese proceso. Ya que vemos las líneas del campo, cómo marcarían las agujas de una brújula, vemos de que marcan según las líneas del campo, así van a interactuar con las líneas y así se van a alinear con ellas. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Vamos a analizar ahora el caso. Vamos a pasar al otro punto de agenda. ¿Algún voluntario que lea el caso, por favor? Que está en el recuadro. Delmi, ¿puede habilitar Delmi, puede habilitar su micrófono y lo lee, por favor? Sí, analicemos el siguiente caso.
¿Cómo explicas el fenómeno que ocurre cuando se coloca un clavo sobre un imán y después de unos minutos al retirarlo y acercarlo a otro, este lo atrae como si fuera un imán? ¿Cómo le explicarían ustedes? Tenemos ahí la imagen. Tenemos el clavo, lo magnetizamos, o sea, frotamos al clavo con el imán, lo frotamos varias veces y luego el clavo, al acercarlo a las limaduras de hierro, las atrae como que si este fuera un imán. Pero, ¿cómo le explicarían? ¿A qué creen que se debe ese fenómeno? Como vemos allí en la imagen. La fricción. Muy bien, aparte de la fricción, porque el clavo inicialmente usted lo acerca a las limaduras de hierro y no trae nada, por decirlo así. Sin embargo, después de que usted frota, empieza a frotar el clavo con el imán y hace de nuevo la prueba, le va a traer como que si fuera un imán el clavo, pero no lo es. Pero ¿a qué se deberá ese fenómeno? Conductividad. Muy bien, aparte de eso, ¿qué hizo el imán al clavo, por decirlo así? ¿Qué le agregó que no tenía el clavo inicialmente porque no atraía ninguna limadura de hierro? David Sánchez dice es un conductor del magnetismo. Muy bien. Tiene mucha relación lo de conductor. ¿Qué otras ideas tienen? ¿A qué fenómeno cree que se deberán? Pues, como mencionaron algunos de que es un conductor de magnetismo, en efecto, aparte de que es un conductor de magnetismo y magnetiza el clavo, porque usted al frotar puede hacer la prueba, puede frotar una aguja con un imán y luego lo coloca sobre una superficie líquida y se va a alinear con las líneas magnéticas de la Tierra, como que si fuesen las agujas de una brújula, debido a de que magnetiza. Y en este caso eso es lo que ocurre. El imán magnetiza el clavo, lo que produce como efecto de que el clavo actúe con características y propiedades similares a las del imán. Y precisamente eso lo vemos en muchas cuestiones. Bueno, no sé si ustedes han visto de los destornilladores, de que a veces el tornillo se queda adherido a lo que es a la punta del destornillador. Y ocurre precisamente este mismo efecto, en el cual se magnetiza el material conductor, no solo de magnetismo, sino que también debe ser de corriente eléctrica y adquiere propiedades magnéticas. Si se preguntan, pero ¿cómo medimos lo del campo magnético, las líneas magnéticas? Para hacerlo, el instrumento por excelencia de las líneas de fuerza magnética es la brújula. Ahí podemos ver, la brújula nos marca los grados con respecto a la Tierra, de igual manera a dónde se sitúa el norte magnético, el sur magnético, el este magnético, el oeste magnético, el noreste, el sureste, etcétera. Es el instrumento por excelencia para medir líneas de fuerza y para medir el campo magnético en total. Está este instrumento que se parece un poco el que aparece del lector del Citrans, ¿verdad? Pero este instrumento es un magnetómetro que mide en qué dirección van las líneas. Ustedes pueden ver allí, se ve un poco lo que es una línea, indica la dirección de la línea y así también cuán intenso es el campo magnético. Bueno, este tester de campo magnético, no sé si ustedes saben un poco de la nueva teoría de los terremotos y los sismos. Si dicen de que los sismos y los terremotos tienen que ver con el magnetismo, cuando se altera el campo magnético. Y se utilizan estos testers para hacer la medición. Me acaba de avisar la aplicación de que ya casi se agota el tiempo. Por efectos del tiempo, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta este punto. ¿Estamos todo claro? ¿Todo comprendido? De la ley de Gauss y el magnetismo. Sí, profe. Bueno, si me confirman los demás en el chat, si estamos todos claros, por favor. Pero yo también dándome por enterado de que he estado activo en la clase. Muy bien, se mide en teslas y el área en metros cuadrados. Pasamos a los datos. Tenemos 400 teslas de flujo
0.7 metros de base y 0.9 metros de altura. Primer paso, encontramos lo que es el área. El área, ¿cuál es la fórmula? Base por altura. Sustituimos 0.7 metros por 0.9 metros y nos da que el área es de 0.63 metros cuadrados. Ahora que ya tenemos el área, pasamos a encontrar el campo magnético. Como ya tenemos el flujo que nos daba el ejercicio, que es de 400 teslas, sustituimos 400 teslas por 0.63 metros cuadrados y nos da de que el valor del campo es de 252 Weber. Y hasta ahí llega el ejercicio. Si ustedes se fijan, prácticamente los valores del flujo se mantienen constantes y únicamente en el primer paso hay que encontrar el valor del área. ¿Alguna duda con el ejercicio? Pregunta de cómo encontramos área y campo magnético. Profe, ¿Sí? ¿lo podría volver a explicar, por favor? Porque a mí me sacó y no pude ver qué es lo que estaba haciendo. Bueno, como les decía, este es un ejercicio de campo magnético aplicando la ley de Gauss. Tenemos un imán que tiene un flujo de 400 teslas, tiene una base de 0.7 metros y tiene lo que es una altura de 0.9 metros. Y por medio de esta fórmula, que es la ley de Gauss, que es S0 que está atravesado por una línea recta, significa campo magnético, es igual a B por A. B es el flujo y A es el área. Pasamos a sustituir, como ya tenemos los valores en el primer paso, encontrar el área. Área es igual a base por altura. Sustituimos la base, que ya nos da el ejercicio 0.7 metros, por la altura 0.9 metros. Multiplica 0.7 por 0.9 y ya le da de que el área es de 0.63 metros cuadrados. Ahora que ya tiene el área, pasa a encontrar lo que es el valor del campo magnético. Y para hacerlo, como ya tiene el flujo, que es 400 teslas, sustituimos y el valor del área que le encontramos en el primer paso, que es de 0.63 metros cuadrados, sustituimos y multiplicamos 400 teslas por 0.63 metros cuadrados y nos da el valor del campo, que es de 252 Weber. Y hasta ahí llega el ejercicio. Significa de que este imán tiene un campo relativamente fuerte, debido a que tiene un flujo magnético bastante intenso. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta este punto? Esta presentación yo luego se la voy a facilitar en el grupo para que realicen el resumen, ya que como les mencioné, van a hacer un resumen de una página de las clases y ese resumen me lo van a enviar, ya que a mí me va a hacer y me va a servir de constancia para verificar que en efecto ha trabajado o ha estado atento en el proceso de la clase. ¿Hasta cuándo vamos a tener para enviárselo? El día de mañana. Hasta el día de mañana va a estar hábil la fecha, límite. Pueden hacerlo tipo esquema, mapa u otra organización gráfica. ¿Alguna duda o pregunta o comentario? ¿Estamos todos claros? Si me confirman en el chat. Y solo para ir cerrando, vamos a leer esta frase de Gauss, que nos dice de que los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se le revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella, ya que todas estas áreas de la ciencia y de la matemática son áreas muy profundas sobre la realidad que nos permiten comprender aspectos que nunca nos habíamos imaginado. Así que vamos a cerrar entonces la presentación antes de que se agote el tiempo. Si no hay dudas o preguntas, me confirman que está todo claro. Gracias, Naomi. Gracias, Javier, por ya hacerlo. Miguel, de igual manera. Me confirman que todo está claro, todo está comprendido. Por favor, pueden habilitar su micrófono, confirmarme rápidamente o hacerlo en el chat. Sí, profe, todo bien. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Todo bien, profe. Sí, profe, En la otra parte, gracias, muy bien. En la otra parte vamos a abordar lo de los simuladores, que van a ver que es bastante interesante. Así que vamos a cerrar la sesión, esta primera clase virtual. Muchas gracias por los que se conectaron. Espero tenerlos en la próxima sesión.
y que tengan un buen día. Cuídense mucho y buen provecho por si ya casi almuerzan.